¿Has notado cómo a veces actuamos de forma tóxica sin darnos cuenta? ¿O cómo vemos que esto le sucede a quienes nos rodean? Quizás pienses, yo no soy así. Pero ¿y si te dijera que, sin saberlo, la sociedad juega un papel importante en esto? En el video de hoy, te mostraré cómo sucede esto y, aún más importante, cómo puedes cambiar esta realidad. Quédate hasta el final porque te compartiré consejos rápidos y prácticos para que empieces a transformar esto ya. Antes de continuar con el contenido de hoy, comprueba si ya estás suscrito al canal. Cada semana hay nuevos vídeos que te ayudarán a ver el mundo de una forma más profunda y auténtica. Sigamos. Cuando hablamos de toxicidad, no nos referimos solo a actitudes groseras o manipuladoras. A menudo, la toxicidad surge como una estrategia de supervivencia. Puede ser un reflejo del miedo, el trauma o incluso la privación emocional de alguien. Una persona que actúa de forma tóxica puede no ser maliciosa, sino que intenta protegerse de algo interno. Este comportamiento puede, en realidad, ser un reflejo del dolor y la inseguridad que lleva inconscientemente. Cuando hablamos de la toxicidad como estrategia de supervivencia, es importante comprender cuánto afecta la forma en que las personas interactúan entre sí. A menudo, cuando alguien actúa de forma tóxica, no es porque quiera herir a otra persona, sino porque está lidiando con sus propias heridas internas. Esto puede manifestarse como agresión, manipulación o incluso indiferencia. Cuando uno se da cuenta de que detrás de estos comportamientos se esconde una persona con miedo a ser vulnerable, ayuda a darles un nuevo significado. Y no piensen que la toxicidad solo ocurre en situaciones extremas. A menudo, se manifiesta de forma más sutil, como una forma de mantener el control o defenderse de algo invisible. La sociedad en la que vivimos a menudo no nos da las herramientas para gestionar nuestros sentimientos de forma saludable, lo que nos lleva a adoptar comportamientos dañinos. Por lo tanto, la toxicidad no es solo un defecto de carácter, sino un reflejo de dificultades emocionales y psicológicas que pueden ir mucho más allá del comportamiento visible. Comprender esto es el primer paso para tener más empatía y empezar a romper este ciclo. Tras comprender que la toxicidad puede ser una respuesta a traumas y miedos internos, queda claro que la forma en que las personas lidian con sus propias inseguridades influye directamente en su comportamiento. Y, lamentablemente, el comportamiento tóxico no se detiene ahí, se está extendiendo y creciendo cada vez más a nuestro alrededor. ¿Has notado cómo las discusiones parecen intensificarse con el tiempo? No es casualidad. El egoísmo y la falta de empatía han aumentado, lo que refleja un cambio en nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con los demás. Parece que estamos cada vez más atrapados en nuestros propios intereses y menos dispuestos a comprender el dolor o los sentimientos de los demás. Lo más aterrador es la frecuencia con la que las personas ni siquiera se dan cuenta de que se están convirtiendo en parte de este movimiento tóxico. Es como si el mundo las empujara a una constante batalla de autoafirmación y defensa. Lo que sucede es que, en la búsqueda de protección o algún tipo de control sobre las situaciones, la manipulación, el egoísmo y la competitividad excesiva comienzan a convertirse en comportamientos normales. La interacción con los demás se convierte en un juego de supervivencia, donde ganar es más importante que respetar o escuchar a la otra persona. Y ahí es donde la empatía comienza a desvanecerse, porque, sin darnos cuenta, todos terminamos embarcándonos en este ciclo. El crecimiento de este comportamiento tóxico se observa, principalmente, al observar cómo se desarrollan las interacciones sociales hoy en día. Lo que antes eran discusiones ocasionales ahora son peleas constantes. La manipulación ya no es un evento aislado, sino algo casi aceptable en muchos contextos. Las personas parecen centrarse más en ganar la conversación o demostrar algo, en lugar de buscar un intercambio genuino de ideas. Y cuando eso sucede, se pierde la oportunidad de construir relaciones de confianza y respeto. En última instancia, todo este aumento de la toxicidad nos aleja de nuestra esencia, de nuestra capacidad de conectar genuinamente con los demás. Las redes sociales desempeñan un papel importante en este aumento de comportamientos tóxicos. Parecen tener el poder de amplificar las cosas de maneras que escapan a nuestro control. En lugar de conectar genuinamente, a menudo nos vemos atrapados en un ciclo de indignación, comparación y rendimiento.
Con cada publicación, comentario o me gusta, somos recompensados por nuestra capacidad de generar una reacción, ya sea positiva o negativa. Y para colmo, las redes sociales nos enseñan a ver a los demás no como seres humanos, sino como espejos que reflejan nuestras propias inseguridades. El problema es que cuanto más comparas tu vida con la de los demás, más incompetente te sientes, lo que alimenta este ciclo de toxicidad. ¿Has notado cómo las redes sociales tienden a resaltar los aspectos negativos de la vida de las personas? A menudo, la indignación y el drama parecen valorarse más que los momentos de felicidad o los logros auténticos. Esto sucede porque el rendimiento y la búsqueda de atención terminan siendo más importantes que la conexión genuina. La forma en que nos presentamos en redes sociales no siempre refleja quiénes somos realmente, sino una versión proyectada, a menudo distorsionada, de nosotros mismos. Y, en medio de todo esto, olvidamos que las redes sociales no son la realidad. Son solo una extensión de lo que mostramos al mundo, y a menudo lo que mostramos es un reflejo de nuestras propias inseguridades y miedos. Lo más triste de todo esto es que las redes sociales, en lugar de ayudarnos a ser más empáticos, terminan creando un espacio donde las comparaciones y la competencia se convierten en el centro de nuestras interacciones. En lugar de conectar de forma real y solidaria, terminamos atrapados en un juego de apariencias y validación. Esto hace que las personas se sientan cada vez más distantes, lo que alimenta aún más la toxicidad. Cuando constantemente te encuentras comparando tu vida con la de otras personas, es difícil no caer en la trampa de sentirte inferior. Y es en este escenario donde las actitudes tóxicas comienzan a florecer, porque a menudo intentamos atacar a la otra persona para aliviar el dolor interno que causa la comparación constante. La desconexión con la propia identidad es cada vez más común en nuestra sociedad. En medio del ajetreo de la vida moderna, muchas personas terminan perdiéndose en la búsqueda incesante de poder, éxito y reconocimiento. Lo que a menudo no nos damos cuenta es que esta búsqueda no es más que un intento de llenar un vacío interior, un vacío que surge precisamente de la falta de una identidad sólida y bien definida. Cuando no tienes claridad sobre quién eres, terminas buscando constantemente la afirmación en cosas externas, como el estatus, el poder o el control. Esto conduce a comportamientos tóxicos porque, cuando alguien se siente débil por dentro, suele atacar a los demás para desviar la atención de su propio dolor. Esta falta de conexión con la propia esencia provoca que las personas se vuelvan cada vez más reactivas, en lugar de reflexivas. En lugar de lidiar con sus propias emociones e inseguridades, buscan maneras de distraerse o protegerse mediante comportamientos destructivos, tanto para sí mismas como para los demás. Al atacar a quienes las rodean, en realidad intentan protegerse de su propia vulnerabilidad. Es como si la única manera de lidiar con el dolor fuera proyectarlo en los demás, de modo que se conviertan en blanco de algo que, de hecho, es un reflejo de sus propias inseguridades internas. Esta búsqueda desesperada de control y poder a menudo conduce a la creación de una fachada, una versión de uno mismo más fácil de manejar que la persona real tras ella. Esas actitudes manipuladoras y defensivas, que pueden parecer una forma de fortaleza o seguridad, son en realidad signos de gran fragilidad. Y lo más complicado es que, a menudo, las personas ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. Se obsesionan tanto con la búsqueda del control que olvidan lo esencial que es conectar con uno mismo para encontrar la verdadera paz y armonía. Es necesario mirar hacia adentro y comprender que, para relacionarnos sanamente con los demás, primero debemos aprender a relacionarnos genuinamente con nosotros mismos. ¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que ocurre tras bambalinas en una persona tóxica? A menudo, estas personas no actúan con malicia, sino como reacción a su propio estado emocional. Cuando alguien actúa de forma tóxica, es común que tras estas actitudes se esconda una profunda inseguridad. A menudo, es una forma de protección, una defensa contra lo que siente en su interior. El comportamiento tóxico no surge de la nada, es una respuesta defensiva a un mundo interior de dudas, miedos e inseguridades. Y, aunque parezca un círculo vicioso, esta toxicidad suele ser un reflejo de lo que ocurre en el interior de la persona, que a menudo no sabe cómo gestionarlo. Si observas más de cerca, te darás cuenta de que detrás del comportamiento tóxico se esconde una persona que siente la necesidad de protegerse. Esta persona a menudo no se siente vista ni valorada,
y la única manera que conoce de afrontarlo es atacando a los demás. Proyectar sus propias inseguridades en quienes la rodean crea un ambiente defensivo donde la persona se siente más segura intentando desestabilizar a los demás en lugar de enfrentarse a sus propias vulnerabilidades. Esta es una reacción defensiva, una forma de protegerse del dolor interno que siente pero que no sabe cómo afrontar. Esto nos lleva a la conclusión de que, para comprender a una persona tóxica, debemos mirar más allá de sus acciones y buscar comprender sus motivaciones. Esto no significa justificar el comportamiento tóxico, sino comprender que, la mayoría de las veces, es un reflejo del dolor que alguien lleva dentro. Esta comprensión es fundamental porque nos permite abordar las situaciones con mayor empatía y menos reacción. Cuando podemos ver a la otra persona como alguien que lucha con sus propias inseguridades, es más probable que no reaccionemos con más toxicidad y, en cambio, busquemos la manera de romper el ciclo de dolor. La comparación constante entre personas se ha convertido en una de las mayores fuentes de inseguridad y toxicidad. Vivimos en una sociedad donde las redes sociales alimentan este ciclo interminable de juicios. Con cada publicación, cada imagen, nos comparamos con los demás, ya sea por la apariencia, el éxito o la felicidad que parecen experimentar. Esto crea un ambiente donde nos sentimos inadecuados, como si necesitáramos ser diferentes para ser aceptados o tener éxito. La comparación se convierte entonces en un patrón, una constante en nuestra vida diaria, llevándonos a creer que la vida de los demás siempre es mejor que la nuestra, lo que alimenta aún más nuestras inseguridades. Este ciclo de comparación nos hace perder la conexión con quienes realmente somos. En lugar de celebrar los logros de los demás, nos sentimos menospreciados, lo que nos lleva a actuar a la defensiva o incluso con agresividad. Y, sin darnos cuenta, esta constante sensación de incompetencia nos aleja de las relaciones sanas. Cuando nos centramos tanto en las comparaciones, olvidamos que la verdadera conexión surge de la autenticidad, la autoaceptación y la capacidad de ver a los demás sin juzgarlos. Por lo tanto, la comparación no solo perjudica nuestras relaciones con los demás, sino que también crea una desconexión con nuestra propia identidad y las emociones que deberíamos aprender a gestionar de forma más saludable. Una de las razones por las que el comportamiento tóxico se está extendiendo cada vez más es la dificultad que tienen las personas para gestionar los conflictos de forma saludable. En lugar de reflexionar sobre la situación, muchos reaccionan impulsivamente, generalmente con ira o a la defensiva. Esto crea un ambiente donde los debates y las discusiones se vuelven agresivos e improductivos. Lo que debería ser una oportunidad para la comprensión y el crecimiento mutuo termina convirtiéndose en un juego de acusaciones, donde nadie escucha realmente al otro. Esta tendencia a actuar a la defensiva, en lugar de buscar soluciones o comprender las emociones implicadas, solo alimenta aún más la toxicidad en las relaciones. Además, la dificultad para gestionar los conflictos de forma constructiva refleja una falta de inteligencia emocional. A muchas personas no se les ha enseñado a comunicarse asertivamente, a expresarse sin herir a los demás ni a ponerse en el lugar del otro. Esto provoca que cualquier desacuerdo, por pequeño que sea, se convierta rápidamente en una batalla, donde la sensación de ganar es más importante que llegar a un acuerdo. Y es precisamente esta falta de habilidad para gestionar los conflictos de forma saludable la que genera más frustración y toxicidad, creando un círculo vicioso de reacciones impulsivas e innecesarias. La responsabilidad personal y la conciencia emocional son esenciales para romper el ciclo de toxicidad en el que vivimos. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestro mundo emocional, podemos comprender mejor nuestras reacciones y comportamientos sin culpar a los demás de lo que sentimos. A menudo, reaccionamos de forma tóxica porque no sabemos cómo gestionar nuestras propias emociones, con lo que nos molesta internamente. Cuando empiezas a conocerte verdaderamente y a aceptar tus defectos y vulnerabilidades, es menos probable que proyectes tu dolor en los demás. Esto no significa que seamos perfectos, sino que seremos más conscientes y capaces de actuar con mayor equilibrio. Además, la autorreflexión y la capacidad de percibir el impacto de nuestras acciones son fundamentales para un mundo más sano. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestras actitudes y buscamos mejorar nuestro comportamiento, podemos crear un ambiente de empatía y respeto mutuo. La toxicidad se alimenta de la falta de conciencia y autorresponsabilidad, ya que es más fácil culpar a los demás que afrontar lo que llevamos dentro.
Al ejercitar la conciencia emocional, comenzamos a darnos cuenta de que, para cambiar las interacciones que nos rodean, primero necesitamos cambiar nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos. Este cambio interno es la clave para romper el ciclo de la toxicidad y construir relaciones más sanas. A menudo, el comportamiento tóxico surge como un mecanismo de defensa, una estrategia de supervivencia para afrontar las dificultades de la vida. Cuando alguien se siente vulnerable o incapaz de afrontar sus propias inseguridades, puede recurrir a la toxicidad como mecanismo de protección. En lugar de afrontar el dolor de la vulnerabilidad, la persona puede atacar o manipular a otros para crear una sensación de control. Este comportamiento, aunque a menudo dañino, es una forma de defensa derivada del miedo y la necesidad de mantener una fachada de fortaleza. Cuando las personas no saben cómo gestionar sus propios sentimientos de incompetencia, la toxicidad se convierte en una forma de ocultar el dolor interior. Es importante comprender que la toxicidad no es necesariamente una elección consciente, sino una respuesta a un estado emocional no resuelto. Quienes actúan de forma tóxica a menudo no son conscientes de que lo hacen para protegerse. En lugar de mostrar vulnerabilidad o pedir ayuda, la persona se cierra y crea una fachada de indiferencia o agresión. Esto crea un círculo vicioso en el que el comportamiento tóxico no se detiene porque la persona no reconoce que está utilizando este mecanismo de defensa de forma dañina. La clave para romper este círculo reside en reconocer que, tras esta fachada de dureza, hay una persona que lucha con sus propias heridas emocionales y que, para mejorar, necesita aprender a gestionar su vulnerabilidad de forma más saludable. La falta de consecuencias es otro factor que contribuye al auge de los comportamientos tóxicos en la sociedad. En muchos casos, especialmente en las redes sociales, las personas pueden actuar de forma cruel o manipuladora sin sufrir repercusiones significativas. Esto se debe a que, la mayoría de las veces, el entorno digital proporciona anonimato y distancia emocional. Cuando alguien actúa de forma tóxica pero no sufre las consecuencias de sus actos, se crea un terreno fértil para comportamientos aún más negativos. La sensación de impunidad hace que las personas se sientan libres de actuar de forma dañina, ya que no tienen que asumir la responsabilidad de sus palabras y acciones. Este escenario es especialmente evidente en las plataformas digitales, donde la falta de controles más estrictos y una cultura de responsabilidad emocional facilita la propagación de actitudes tóxicas. En muchos casos, la ausencia de consecuencias puede incluso considerarse un incentivo para comportamientos más radicales y polarizados. Las personas se sienten autorizadas a atacar, criticar y manipular sin temer las repercusiones, lo que perpetúa el ciclo de toxicidad. El cambio solo ocurrirá cuando empecemos a exigir más responsabilidad, tanto en las interacciones en línea como en la vida cotidiana. Y cuando todos aprendamos a afrontar las consecuencias de nuestras acciones de forma más consciente y constructiva. El cambio empieza por nosotros, y comprender todo esto es el primer paso para romper el ciclo de toxicidad. Si te resultó útil este contenido, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Y mira este video que preparé para ayudarte a ver el mundo de una manera más profunda y auténtica.